Hoy predicamos la palabra del Señor bajo el título El ombligo de la tierra. Y puede sonar un poco extraño este comienzo de la predicación, pero así dice la palabra de Dios. Voy a leerte la versión Reina Valera antigua, pero voy a leer varias versiones para que miremos dónde está específicamente la frase el ombligo de la tierra, o como dicen algunas, el ombligo del mundo. Ezequiel 38:12. Hoy te leo la Reina Valera antigua. Dice así la escritura: para arrebatar despojos y para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de las gentes, que se hace de ganados y posesiones, que mora en el ombligo de la tierra. Y esta es una versión obviamente anterior a la Reina Valera del 60, y vamos a leer otra para que estemos tranquilos que no es solamente esa. Ezequiel 38:12, Biblia del Jubileo o JBS. Dice esta versión: para arrebatar despojos y para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de los gentiles, que ya hace ganados y posesiones, que moran en el ombligo de la tierra. Esto dice pues la versión del Jubileo. Una vez más miremos la NTV o Nueva Traducción Viviente. Así dice esta versión: iré a esas ciudades que antes estaban desoladas y que ahora están repletas de gente que regresó del destierro de muchas naciones. Las saquearé y me llevaré un enorme botín, porque ahora los habitantes son ricos en animales y en otras posesiones. Piensan que el mundo gira a su alrededor. Bien, esta versión nos ayuda en este mensaje, es porque la frase del ombligo de la tierra, hermanos, hace alusión a personas que, según vamos a ver la interpretación de la Biblia, se sienten que son el mundo, el centro del mundo, y que todo gira alrededor de ellos. Es lo que quiere decir esta expresión. Vamos a ver la NBI, la Nueva Versión Internacional. Ezequiel 38:12. Dice: lo saquearé y me llevaré el botín. Atacaré a las ciudades reconstruidas de entre las ruinas, al pueblo reunido allí de entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones, que se cree el centro del mundo. Mira que esta versión ya nos deja más claro: se cree el centro del mundo. Eso es lo que dice el que está hablando. Y vamos a ver, hermanos, que es un rey llamado Og, que viene contra Israel en una confederación de naciones. Es la opinión entonces de un hombre, de un rey, que ataca con saña, con mucha fuerza, con maldad a Israel, porque vamos a ver lo tremendo, hermano, que tiene este mensaje para nuestras vidas. Y hoy, que la gente está asustada con tantas guerras, vamos a quedar claros en esta hermosa profecía de Ezequiel. Vamos a ver la última versión, que es la BLP, que es la palabra versión española, también de Ezequiel 38:12. Dice así: me dedicaré al pillaje y al saqueo. Mira, aquí habla más de forma personal el que va a venir en contra de Israel. Hurgando entre ruinas repobladas, actuando contra un pueblo reunido de entre las naciones, que se ha hecho con ganado y otras propiedades, y que habita en el ombligo del mundo. Muy bien.
Ya vimos entonces que en esta porción de la palabra, en este versículo de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 12, hay varias versiones bíblicas que le llaman a Israel, porque aquí están hablando de Israel, el ombligo de la tierra o el ombligo del mundo. Otras dice que es la parte central. Otros, como ya leímos, piensan que el mundo gira alrededor de ellos. Otras dicen que esa población se cree el centro del mundo. Muy bien. Vamos a ver qué dijo Dios, porque la gente puede decir lo que quiera y el malvado que viene contra Israel pues no va a hablar bien. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Realmente Israel es el centro de la tierra? Estamos hablando espiritualmente. ¿Realmente Israel es un pueblo, hermanos, que piensa que todo el mundo gira alrededor de él? Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que realmente soy. Aquí hablamos de un tema de ego. La persona que viene, hermanos, en contra de Israel es una persona que tiene un orgullo excesivo, es ególatra. Realmente viene con mucha rabia contra el pueblo de Dios porque se burla inclusive de él diciéndole: ustedes se creen que son el ombligo de la tierra. Esta expresión, recordemos, que se ha hablado en el mundo siempre para referirse a alguien que es muy orgulloso. Hay personas que le dicen a otras: ¿qué te crees tú, el ombligo del mundo? ¿Qué te crees, el centro de la tierra? ¿Tú te crees que el mundo gira alrededor de ti? Es una expresión que se le dice a alguien que es muy subido, muy orgulloso, muy soberbio. Pero esta vez se dice con saña, con maldad, con mucha rabia. Y vamos a estudiar esa palabra porque realmente vamos a ver qué dijo Dios. Ezequiel 5:5, vamos a ver qué opina Dios. Dios dice: así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Pues hermanos, que lo diga un hombre o lo digan los hombres o lo digan las naciones es muy distinto a que lo diga Dios. Realmente Jerusalén, Israel, es el centro del mundo espiritual y, como dicen estas versiones, es el ombligo de la tierra. Así lo dijo nuestro Dios. Yo comprendo, y muchos también, que a muchas personas no les entusiasma absolutamente nada la sola idea de que Israel sea el centro del mundo. Son muchos los que odian a Israel. Incluso hay gente que odia y detesta a Israel y no tiene ningún motivo. He oído a personas a las cuales se les ha preguntado: ¿por qué hablas tan mal de los judíos? ¿Por qué hablas tan mal de Israel? Y la verdad que no saben ni siquiera por qué. Están a miles y miles de kilómetros de Israel, nunca han conocido siquiera a un judío, no saben ni tienen conocimiento, son muy ignorantes al respecto de toda la historia de Israel y sin embargo la odian. ¿Por qué? Porque hay, hermano, un sentir mundial de ir en contra del pueblo de Dios y de todo lo que tenga que ver con Dios. Ten cuidado. Bendecir a Israel trae bendición para nosotros, pero maldecirla es algo que nadie puede hacer y quedar tranquilo. Es muy, muy, muy peligroso porque es el pueblo de Dios, hermanos. Y si la gente dice una cosa u otra de Israel, pues nosotros simplemente oímos y callamos. Pero si Dios dice que es el centro y hay versiones bíblicas que dicen que Israel es el ombligo del mundo, pues hermano, así nosotros lo predicaremos. No es que el judío se quiera sentir mejor que otro, es que realmente es el pueblo de Dios. Y si a Dios le pareció que ese fuera su pueblo y que su ciudad santa fuera Jerusalén y que fuera el centro en el mundo, hermano, de la espiritualidad, pues así es. Y tenemos que decir la palabra tal y cual nos la enseña nuestro Dios. Bien,
Tenemos un ejemplo, por ejemplo, el expresidente Chávez de Venezuela. Fue un hombre que maldijo desde lo más profundo de sus entrañas, fueron sus palabras, a Israel. La maldijo en televisión, en directo, delante de millones de venezolanos, maldijo con toda maldición a Israel y dijo así: desde lo más profundo de mis entrañas te maldigo. Qué terrible, hermano. Y por eso murió de cáncer en sus entrañas. Qué terrible, hermanos, pronunciar cosas contra Dios, el pueblo de Dios, no tener temor, sino simplemente dejarse llevar por las cosas. Él obviamente era amigo, y amigo muy profundo, de los enemigos de Dios, pero él no tenía por qué, hermano, odiar a Israel. Simplemente si estaba haciendo alianza con sus enemigos, bueno, pero no tenía por qué maldecir al otro pueblo. Qué tremendas cosas nos enseña hoy Dios, hermano, a través de una simple frase. Una frase que a muchos les va a encantar y que van a gozar diciendo: sí, Israel es el ombligo del mundo. Y otros se van a sentir muy mal, tal vez con este mensaje, porque no les cae nada bien el nombre solamente de Israel. Bien, y esta, hermano, versión y otra versión bíblica, que pues no las tenemos hoy porque son varias, la llaman el ombligo del mundo o el ombligo de la tierra, el centro del mundo, como tú quieras. Realmente la importancia espiritual de Israel es muy alta. Esta expresión que estamos estudiando hoy arraiga, hermanos, el desprecio de mucha gente. Los pueblos aledaños son los que más desprecio sienten por Israel. Para ellos Israel ya estaba desaparecida. Recordemos la diáspora, donde el pueblo de Dios salió para todos los lugares del mundo. Realmente si hay una, hermanos, población que se encuentra en todo el mundo, son los judíos. Los judíos hicieron asentamientos en Estados Unidos, en Europa, en el sur de América, en todas partes del mundo, porque se dispersaron por el mundo. Eso está en la Biblia. Dios los dispersó. Y por eso este hombre, que vamos a estudiar ya mismo, si el Señor nos lo permite, lo que está queriendo decirle al mundo es que Él viene contra un pueblo y como lo describe, está dejando claramente que es Israel, que estaba disperso, que estaba en otras partes, en otras naciones, y que volvió de nuevo y que se hizo grande, porque lo que pasó con Israel es un milagro enorme, donde se cumplió una profecía tremenda en las Escrituras. 14 de mayo de 1948, Israel volvió a ser una nación cuando no tenía absolutamente nada. Y hoy si tú ves a Israel, es altísimamente bendecida. Su tecnología, sus avances, hermano, en todo sentido, en la medicina, en la cultura, es enorme. Es un pueblo gigantesco en cuanto a esas bendiciones. Es pequeño en su territorio, aunque su territorio original era mucho más grande. Sin embargo, allí es donde está volcado el mundo mirando siempre. Nosotros los cristianos hemos aprendido desde un principio que Israel para nosotros es nuestro reloj profético. Debemos estar todo el tiempo mirando lo que pasa con Israel. Vamos entonces, hermanos, a estudiar en el libro de Ezequiel 38 y 39, aunque hoy veremos realmente solamente el 38, esa profecía contra un rey llamado Og, rey de Magog. Es lo que siempre hemos escuchado, es Og de Magog. ¿Quién es Og? Og es el nombre de un príncipe, de un rey, de un líder político, de un líder muy grande, con extensiones enormes de tierras y con una capacidad enorme militar, una capacidad bélica gigantesca, que está en una tierra llamada Magog. Og de Magog es simplemente el rey de esa tierra. Muy bien, definitivamente
es un rey que, por lo que dice la Biblia, habita al extremo norte de Israel. Si vamos a ver un mapa, vamos a encontrar que hacia arriba, en el puro extremo norte, está Rusia. Y por eso es que se encienden las alarmas de muchas personas que conocen algo de la profecía acerca de Og de Magog y lo que es Rusia y lo que está ocurriendo en estos días. Bien, muchos, pero muchos son los que ya afirman que es Rusia. Nosotros solamente vamos a leer y vamos a estudiar lo que se dice y lo que dice la palabra, pero no vamos a dar nada por concluido, porque la Biblia señalaría entonces a Rusia como Rusia y solamente da algunos detalles que son interesantes y hay que estudiarlos, pero que nosotros tenemos que ser claros. No es bueno andar especulando ni creyendo lo que otro dijo, sino simplemente leyendo lo que la palabra de Dios nos dice. Bien, este rey, hermanos, es definitivamente un hombre muy grande, un líder, una persona que está también, hermanos, adherido a muchas naciones que geográficamente es muy probable que sean aquellas naciones que vamos hoy a describir según lo que dice la Biblia. En ese trayecto entre Israel y el norte-norte, hay muchísimos pueblos que podrían, en dado caso, realmente unirse a este rey, no solo por su territorio, sino por su ideología. Ahí vamos a ver ya enseguida que hay muchos pueblos que no se meten con Israel, pero realmente no la aprecian absolutamente nada. Vamos a ver en el contexto, en el libro de Ezequiel, capítulo 38, desde el versículo 1 al 6, este comienzo. Dice así la escritura: profecía contra Gog. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice el versículo 1 de Ezequiel 38, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y profetiza contra él. Aquí el Señor nos está dejando absolutamente claro, mis hermanos, que él es el primero que se voltea. O sea, la decisión de ir contra este rey es de Dios. Dios aquí se encuentra, si lo vamos a ver, sensiblemente tocado por lo que va a hacer este pueblo. Aunque estos planes de este rey y de todo ese pueblo son, hermanos, dirigidos por nuestro Dios. Porque nada se hace en esta tierra que Él no apruebe en sus objetivos, en lo que Él tiene, hermanos, ya designado para el mundo. Se dice entonces que es príncipe soberano. La palabra para príncipe y soberano es Rosh. Rosh significa cabeza en hebreo. R-O-S-H. Es la forma como se escribe en hebreo cabeza, o sea, líder, ese príncipe. Y su parecido fonético con Rush, que es R-U-S-H, que es Rusia, lleva a pensar a muchas personas que efectivamente se trata de Rusia, el parecido fonético de esa palabra, y también el hecho de que quede obviamente en el extremo norte. Más arriba de Rusia, al norte no hay nada. Dice el versículo 3, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. Le está hablando al rey Og, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Dios mismo entonces encabeza las palabras contra este enemigo muy poderoso de Israel. Es tan poderoso que esa confederación, hermanos, que va contra Israel, Israel no la puede repeler. Es imposible humanamente que Israel pueda defenderse de Og de Magog. Pero es cuando nuestro Dios viene él mismo, el Señor Jesucristo, el Mesías prometido, viene a defender a su propio pueblo como, hermanos, un rey que es guerrero. El Señor Jesucristo en su primera venida vino como una ovejita, como un cordero, pero ya Él no vuelve a ser el mismo. El Señor es un guerrero. Recordemos que la Escritura lo describe como varón de guerra. Jehová de los ejércitos, dicen algunas versiones. Viene el mismo Señor.
El versículo 4 dice, y te quebrantaré, le habla Dios a Og, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Qué tremendo. Si estamos viendo las noticias, hermano, de Ucrania en este momento, en la invasión que está haciendo Rusia, vemos la gran cantidad de ejército que por kilómetros y kilómetros lleva, hermanos, armamento pesado, mostrando simplemente la gran capacidad que tiene un imperio como el ruso, un poder bélico gigantesco. Ahora aquí Rusia está solo. No estamos viendo que en este momento el rey sea Putin y que esta Rusia sea la misma que estamos viendo acá. No, aquí vamos a ver una confederación. Son muchas naciones que se unen. ¿No podrá ser Putin el que sea ojo? Realmente no, porque esto va a ocurrir en tiempos muy posteriores. Sin embargo, estamos viendo que sí es un inicio, por lo menos, de la forma como se empieza a presentar lo que puede ser en un futuro, no una invasión a Ucrania solamente, sino lo que puede ser una empresa mucho mayor de ellos hacia el sur, que es contra Israel, contra el ombligo de la tierra. Bien, mis hermanos, ¿quiénes son a quienes está describiendo la propia palabra de Dios? Dice Persia, Cus y Fut, con ellos todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Te repito entonces, ¿quiénes dice la Biblia? Versículo 5. Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. O sea, en esa época estas eran las armas. Hoy en día, pues, las cosas son muy diferentes. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Esta es la descendencia de Noé. Todos estos son sus nietos. Persia, Cus, es Etiopía, Fut es Libia, hoy en día. Gomer, mira, Gomer es el oriente de Turquía y Ucrania está metido dentro de ese mapa. El oriente de Turquía y Ucrania son aquellos descendientes de Gomer. Y Togarma, que es la parte de Turquía cercana a la frontera de Siria. Mira que en esa época pues eran nombres que hoy no podrían estar allí. Pero si nos vamos a los mapas y ubicamos dónde estaban esos asentamientos humanos, pues vamos a ver entonces que hay realmente muchas naciones identificadas, muchos que no aman realmente a Israel. Prepárate, dice el Señor, y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guardia. El versículo 8 dice, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, que es Israel. Mira, recogida de muchos pueblos. O sea que estaba dispersa. Recordemos la diáspora. A los montes de Israel. Allí está ubicada perfectamente. Es claro que se trata del pueblo del Señor, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, así fue, y todos ellos morarán confiadamente. En esta época que está señalando la Biblia, Israel va a tener una paz por un tiempo, va a tener mucha seguridad, tanto que dejarán sus casas, hermanos, sin cerrar la puerta. Muy bien, recordemos siempre esa dispersión, es un pueblo claramente identificable, porque fue parte de la disciplina de Dios que estuvieran por todo el mundo. Sin embargo, el Señor los recoge nuevamente. Dicen las noticias de Israel que todos los días llegan miles de personas, hermanos, de todos los países del mundo, nuevamente a la nación de Israel. Todos los días están llegando. Luego la palabra de Dios se ha cumplido
desde ese milagro donde se cumplió la profecía en que Israel volvió a ser una nación y que ha sido tremendamente bendecida. Bien, recordemos entonces que Israel vivirá una temporada de paz, no parece ser muy larga, una tranquilidad que pues será no muy extensa, pero morarán en confianza. Dice el versículo 9, subirás tú, una vez más Dios les señala al rey Og, y vendrás como tempestad. Qué terrible, viene contra el pueblo de una forma muy fuerte, como nublado para cubrir la tierra, de una forma gigantesca. Serás tú y todas tus tropas, algo realmente impresionante. Nunca se había montado un ejército así, y muchos pueblos contigo, ¿sí ves? No es la Rusia de hoy, ni es solamente contra Ucrania, aquí es contra Israel. Luego hay muchas personas asustadas que si esta es lo que estamos viendo es la guerra de Gog y Magog. No, no es así, no te preocupes. Además, la guerra de Gog y Magog ocurrirá después del rapto de la iglesia, así que si tú eres un hijo de Dios no tienes por qué asustarte. Nosotros nos vamos antes de que esto que estoy leyendo ocurra. Muy bien, escuchemos esto. Es Dios el que le da la orden a Gog de hacer todo este desastre, hermano. ¿Por qué? Porque Dios ya lo tiene en sus planes desde muchísimo tiempo. Esto no es nada improvisado, ni lo que está pasando en este momento es improvisado. Nada. Todo tiene, hermanos, un propósito en Dios. En estos días, si has escuchado noticias de la invasión de Rusia a Ucrania, se están volviendo a Dios a convertirse, hermano, al cristianismo en masa muchísima gente de Ucrania, porque a veces nos pasa así, nos tienen que pasar cosas muy difíciles para voltear a mirar a Dios. Muchos ucranianos se ven arrodillados, hermano, en Ucrania y recibiendo a Jesucristo. Eso es algo que en medio de todo este terrible dolor, pues es una buena noticia. Pero si eso te impactó, impáctate más cuando sepas que en Rusia, los que están atacando, se están convirtiendo al Señor Jesucristo y dicen que están avergonzados de ser rusos por lo que este líder llamado Putin está haciendo con el pueblo de Ucrania. Dios, hermano, hace de las cosas que no son como si fueran, dice la Escritura. Si alguien dice, pero ¿cómo es posible si ellos son los que están invadiendo? Realmente hay mucha gente en Rusia que no está de acuerdo con lo que este señor está haciendo. Y Dios ha puesto en el corazón de estas personas que se arrepientan y volteen a mirar a Jesucristo. ¡Qué maravilla! En medio de semejantes cosas tan duras, mira que hay buenas noticias. Versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Él va a sentir que llega una orden y será un pensamiento y él va a creer en ese pensamiento. ¿De parte de quién viene? Está autorizado por Dios. Como Dios lo haga, pues ese sí es algo que él sabe más que nosotros cómo hacerlo. Pero Dios permite que a Og de Magog llegue la idea de hacerlo. Es permitido por el Señor, hermano. Verso 11. Entonces, cuando le lleguen esos pensamientos a este hombre, dice, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, porque en esos días Israel va a estar muy tranquila, estará en paz. Iré contra gentes tranquilas, mira, que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Esto significa que la confianza es absoluta, no hay temor de nada, son tiempos muy apacibles, pero el que está arriba, que es enemigo, hermanos, va a voltear los ojos contra Israel porque Dios se lo permite y lo lleva a que haga esas cosas. Será Dios, hermanos, entonces el que permita el desarrollo de todo esto. Este rey Og, al igual que el faraón, recuérdala,
reciben órdenes del Altísimo. ¿Cómo lo haga el Señor? No lo sabemos, pero en los planes de Dios está que todo lo que ocurre aquí, hermanos, es porque Él lo aprueba, lo permite y tiene propósitos innumerables en cada cosa que Dios hace. Bien, recuerden que el objetivo de Dios, recordemos eso, es siempre la gloria de su nombre. Ezequiel 38 del 13 al 16, que es la parte que continúa, dice así: Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes, te dirán, ¿a quién? A Og, ¿has venido a arrebatar despojos? O sea, vienes a conquistar tierras. ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para robar, para saquear como conquistador, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Claro, una tierra apetecida, el centro del mundo, el ombligo de la tierra. Vienes contra algo muy poderoso. ¿Quiénes son Sabá y Dedán? Hermano, están ubicados al noroeste de Arabia. Recordemos la reina de Saba, la reina de Sabá, que tiene, hermanos, historia en la Biblia. Allí ella demostró, hermanos, la grandeza que era, una reina muy poderosa, de muchísimo dinero y con unas posesiones tremendas. De ella habló Salomón. Muy bien. Tarsis y príncipes. ¿De quién habla la Biblia? Pues los reconocidos de la época, eso eran comerciantes, personas grandes, y están diciéndole entonces a Ojo, uy, viene usted a conquistar a todo este pueblo. Versículo 14, por tanto, dice el Señor, profetiza, hijo de hombre. ¿A quién le dice? Al profeta Ezequiel, y dígale a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Claro que lo sabe él. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte. Recuerda dónde está Rusia, tú y muchos pueblos, no él solo, una confederación gigantesca de naciones. Cuando vean que Israel está tranquila, se vuelve para ellos presa fácil. Por eso el mal pensamiento llega a la cabeza de estos conquistadores. Contigo todos ellos a caballo. Obviamente aquí vemos, hermano, una descripción de la época. Gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo. Está clarísimo todo esto, hermano, que es Israel. Subirás contra mi pueblo, Israel, y te traeré como nublado. ¿Quién lo va a traer? Fíjate que no es él el que quiere. Él dice, yo te traeré, dice el Señor, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, dice el Señor, sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan. Y aquí en este versículo 16 del capítulo 38 de Ezequiel, Dios dice el por qué hizo todo esto. Tiene un fin todo lo que Dios hace. Él es el que lo va a traer a su tierra, a su nación, al ombligo de la tierra, al centro del mundo, a la capital, digámoslo así, espiritual del mundo, donde se encuentra todo lo espiritual fortalecido. Dice el Señor, cuando sea santificado en ti, oh Gog. ¿Para qué hizo Dios todo esto? Porque Él utilizará a Gog para que Dios sea santificado en él, puesto que le va a ganar una batalla tremenda delante de sus ojos. Dios será santificado en Og, así como Dios fue santificado, hermanos, en el faraón. Cuando el faraón se endureció fue porque Dios no le permitió, hermanos, que aceptara. ¿Por qué? Vino disciplina, vino juicio para el pueblo de Egipto. Salió el pueblo del Señor libre de una opresión durante años. Fue castigado Egipto, pero el mundo conoció quién era Dios. Ahora, mediante Og, Dios, hermanos, va a ser santificado. Ese es el propósito de Dios. Será delante de los ojos de él, de Og, y de todas las naciones. ¿Por qué hace eso Dios? Porque ellos nunca creyeron ni le dieron la gloria a él. Por tanto, él hará que ellos vengan
en contra de Israel, a acabarla, a destruirla, a tomar botín, a derribarla, porque es muy importante, porque ellos saben que es el ombligo de la tierra. Y entonces Dios se va a glorificar, no será ningún hombre el que salve, hermanos, a Israel, no será Estados Unidos, que en esos días ya parece que ni aparece por ninguna partes, ni será tampoco otra confederación de aliados, es el Señor mismo. Imagínate tú, hermanos, la gloria de Dios, que es lo que debe pasar y es lo que el Señor quiere. No va a ser la mano del hombre, será siempre la mano de Dios la que muestre su gloria. Vamos a ver nosotros entonces ahora definiendo de una forma normal qué es un ombligo. El ombligo, hermanos, marca el punto de salida del cordón umbilical. Recordemos, sale un bebé de su madre, del vientre de su madre, y tiene un cordón umbilical que está pegado a su vientre, al del bebé y a la mamá para que él se nutra. ¿Qué pasa? Pues que se corta el cordón umbilical, se hace allí un rollito y se le ponen unas costuras y cuando se cae pues queda un ombligo. Eso es un ombligo de lo que hoy estamos comparando para poder entender este mensaje que es espiritual. Ese es un cordón que es blandito y flexible, que transportaba simplemente nutrientes para el bebé, vitaminas, minerales, de la mamá, del cuerpo de su mamá al bebé, cuando todavía pues el niño lógicamente estaba en el vientre. Una vez que nace se corta. Vamos a hablar entonces espiritualmente. El ombligo, hermanos, no es un órgano. El ombligo, si tú lo miras, es una señal. Es algo que quedó redondito y que se cortó y que quedó como una señal, porque función no tiene ninguna, pero sí quedó como una señal. Y por eso está en el centro, hermanos, del cuerpo humano. Se va a mirar siempre allí para ver algo, para recordarnos de algo. Espiritualmente, pues, hermanos, ¿qué más que Israel? Ese es el ombligo donde estamos mirando nosotros qué va a pasar, porque por allí llegó todos los nutrientes, o sea, allí llegó el Hijo de Dios, él es judío, nació allí, y allí Dios puso su gloria. Allí estaba el templo del Señor y será reconstruido, como dice la Escritura. En fin, ¿por qué a Jerusalén se la pelearon durante tantos años? ¿Por qué Dios permitió que estuviera inclusive dividida? Es un territorio también musulmán, pero también es un territorio judío. ¿Por qué allí llegó también el cristianismo de todos los lugares? Es el centro, hermano. Es como algo que llama el centro espiritual. Es el ombligo definitivamente de la tierra. Pero bueno, el ombligo no es entonces un órgano, es una señal. Es la evidencia de la forma como se alimentó todo lo espiritual y una vez se cortó y sigue allí. Allí es donde debe mirar toda la tierra. El Señor Jesucristo empleó una metáfora para hablar de Israel. Recordemos, el Señor le dijo que era una higuera. En Mateo 24:32 dice, de la higuera, dice el Señor, que es la matica de los higos, aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué significa eso? Cuando esté tierna, cuando esté lista, entonces sabréis que el verano se acerca, tiempo de cosecha, tiempo de dar fruto. Así también vosotros, dice el Señor, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. El Señor habló de una higuera. Hoy nosotros vemos en Ezequiel del ombligo, del centro, hermanos, del mundo. De cierto os digo, dice el Señor en el versículo 34, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bien, el propósito entonces de esta parábola del Señor de la higuera era crear la expectativa evidente de prepararse para el regreso del Señor. Para nosotros es vigente todos los días. Debemos mirar a la higuera. Es lo que Dios nos dice, es lo que Jesús nos enseñó. ¿De quién hablaba el Señor? Por supuesto, hermanos, está clarísimo que de Israel. Ahora estudiamos hoy, por misericordia de Dios, el ombligo del mundo o el ombligo de la tierra
o el centro de la tierra, el centro espiritual. En esta hermosa profecía de Ezequiel, que es muy difícil de entender, todavía, aunque hay mucha gente que ya dice que la tiene clara, hay cosas que todavía toca esperar. Nosotros debemos acudir, hermanos, siempre así haya personas que enseñen y exégetas y hombres muy estudiosos, que tengan cosas muy claras y que han profundizado inclusive durante toda su vida estudiando la palabra, realmente nos sirve. ¿Por qué no? La Biblia dice que debemos escucharlo todo, guardar lo bueno y que salga, hermano, y rechacemos lo malo. Pero si nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, la Biblia nos dice que Él nos llevará a toda verdad, que el Señor nos guíe profundamente, hermanos, para que en estos días que están pasando todo este principio de dolores de parto, para hablarles en el lenguaje que dice la palabra, es apenas el comienzo y lo que se vislumbra, simplemente digámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender bien todas estas profecías, que hay que estudiarlas todo el tiempo, minuciosamente, aguardando que ocurran cosas para que vayamos entendiendo mejor. Por ahora, estas cosas es lo que dice el mundo. Es muy evidente, hermanos, que el norte y el extremo norte de Rusia, que ya Rusia está invadiendo Ucrania, que no parece ser la única nación que quiere invadir. Parece que sigue Letonia, y Letonia también es un país, pero lo manejan los rusos. Y de ahí para allá, hermanos, pueden pasar muchas cosas. No han ocurrido. Esperemos qué va a pasar. La Biblia habla con un lenguaje que a veces nos deja un poco perdidos, pero Dios no. Dios nos dio señales, el Señor Jesús nos dio señales, pero nosotros no vamos a decir ni fechas, ni vamos a especular, porque no es así. La Biblia es su propia intérprete. Mis hermanos, hoy en día estamos orando por la paz del mundo, hay que hacerlo. No solo orar por la paz entre Rusia y Ucrania y que terminen, que cesen esa cantidad de cosas que están ocurriendo, donde ya hay muchos muertos, y eso no está bien. Eso realmente da tristeza en el corazón, tanto que los propios rusos se sienten muy mal. Lo que está pasando es fuerte y lo que ocurre alrededor es lo importante. En cualquier momento un reino se levanta contra otro, dice el mismo Señor Jesucristo. Reino contra reino, nación contra nación, pero lo que ocurra alrededor es muy importante. Hay que orar, y yo te recomiendo que ores por la paz del mundo, sí, pero no te olvides que el Señor nos dejó una instrucción para orar por la paz del centro de la tierra, del ombligo del mundo. Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus del Señor, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Mire, hermanos, la orden. Salmo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Esto tiene premio. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Hermanos, Israel es el ombligo de la tierra. Que Dios te bendiga grandemente. Si el Señor lo permite, en 8 días estaremos con otro tema que nos lleve a seguir, hermano, buscando de Dios. Días difíciles, pero también días gloriosos, que otras personas
hasta profetas, quisieron haber vivido para ver todo esto, que es el desenlace final de lo que Dios escribió hace miles de años. Que Dios te bendiga y te guarde, y nos vemos próximamente. Amén.